Hola, mi nombre es Ronald Ballesteros. Les vengo a hablar sobre la metodología RUP, Rational Unified Process, en cuanto a la cátedra del seminario de pasantías, dictada por la profesora ingeniera Darbeli Salazar. Primero, ¿qué es el proceso racional unificado o RUP? Es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. Junto con el lenguaje unificado de modelado, UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Los orígenes de RUP se remontan al modelo espiral, original de Barry Bowen y Ken Hart, uno de los contribuidores claves de RUP, que colaboró con Bowen en la investigación. En 1995, Rational Software compró una compañía sueca llamada Objectory AB, que después vendría a pasar a ser parte de IBM. En 1998 fue puesta en mercado su primera versión. Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, llamado el proceso unificado, y de ahí una especificación más detallada pasó a ser RUP, que se vendiera como un proyecto independiente. En cuanto a los principios de RUP, RUP está basado en 6 principios. Primero, adaptar el proceso. El proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente, ya que es muy importante interactuar con él. El segundo, equilibrar prioridades. Establece que los requisitos de los diversos participantes pueden ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. El tercero, demostrar valor iterativamente. Consta de que los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas. La colaboración entre equipos. El desarrollo de software no lo hace una única persona, sino múltiples equipos. Enfocarse en la calidad. El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción. Y por último, elevar el nivel de abstracción. Este principio se basa en que motiva el uso de conceptos reutilizables, tales como el patrón del software, marcos de referencia como frameworks, por nombrar algunos. Entre las principales características tenemos de que RUP es un desarrollo iterativo, forma parte de la administración de requisitos, usa arquitectura basada en componentes, gestiona un control de cambios, tiene un modelado visual del software, la verificación de la calidad del software y pretende implementar las mejores prácticas en ingeniería de software, de forma de que se adapte a cualquier proyecto. El RUP es un producto Rational Software IBM, como lo dije anteriormente, y se caracteriza por ser iterativo, incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos, que son los productos tangibles del proceso, como por ejemplo el modelado de casos de uso, el código fuente, y roles, que son los papeles que desempeñan cada persona en un determinado momento. Una persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso. Tenemos las fases. RUP comprende dos aspectos importantes por los cuales se establecen las disciplinas. El primero es el proceso. Las etapas de esta gestión son modelado del negocio, los requisitos, el análisis y diseño, la implementación, las pruebas y despliegue. El soporte, que en esta nos encontramos en las siguientes etapas: la gestión del cambio y configuraciones, gestión del proyecto y entorno. Y las fases principales, que son la fase de inicio. En esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, producir el plan de las fases y el de las iteraciones posteriormente. Detalles muy generales en cuanto a la arquitectura del software. La segunda fase es la de la elaboración. En esta fase se diseña la solución preliminar, se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura
base del sistema y se desarrollarán en esta fase. Y el primer análisis del dominio y del problema. Después tenemos la fase del desarrollo. El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema. Para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. Y por último tenemos la fase de transición, que es el cierre. El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación y capacitar a los usuarios en cuanto al software, a su funcionamiento y proveer el soporte técnico que sea necesario. En cuanto al ciclo de vida, las primeras iteraciones en la fase de inicio y en la de elaboración se enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología. Durante la fase de inicio, las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de modelado del negocio y los requisitos. En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requisitos, modelos de negocio, análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la baseline de la arquitectura. En la fase de construcción se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie de iteraciones. Para cada iteración se selecciona algunos de los casos de uso. Y por último, en la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. En los artefactos de root, en cada una de sus fases se realiza una serie de artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño del sistema. En el inicio tenemos el documento visión, los diagramas de casos de uso, la especificación de requisitos y los diagramas de requisitos. Pues tenemos la elaboración, que tienen los documentos de arquitectura que trabajan con las siguientes vistas. La vista lógica son los diagramas de clase, los modelos de entidad-relación. La vista de implementación, que son los diagramas de secuencia, los diagramas de estados y los diagramas de colaboración. Y la vista conceptual, que es el modelo del dominio. Tenemos vista física, que es el mapa de comportamiento a nivel de hardware, diseño y desarrollo de casos de uso o flujos de casos de uso arquitectónicos, las pruebas de los casos de uso desarrollados que demuestran que la arquitectura documentada responde adecuadamente a los requerimientos funcionales y no funcionales. Y por último, la construcción. Estos artefactos son las especificaciones de requisitos faltantes, el diseño y el desarrollo de los casos de uso y flujos de acuerdo con la planeación iterativa, las pruebas de los casos de uso desarrollados y pruebas de regresión según sea el caso. Y en la última fase de la transición, los artefactos son las pruebas finales de aceptación, la puesta en producción y la estabilización. Aquí tenemos lo que es una gráfica que representa el esfuerzo de las actividades según cada fase del proyecto. La fase de inicio, la fase de elaboración, de la construcción y la transición. Las ventajas y desventajas de RUP. Una de las ventajas es que está basado totalmente en mejoras prácticas de la metodología. Reduce el riesgo del proyecto, incorpora fielmente el objetivo de la calidad e integra desarrollo con mantenimiento. Y en cuanto a las desventajas, tenemos que pretende prever y tener control de todo de antemano y en muchos casos suele equivocarse. Este modelo genera mucho trabajo adicional, genera muchos costos y no es recomendable para proyectos pequeños.